entre paréntesis, a los que estén muy interesados en todos estos detalles, les recomiendo que lean mi último libro, el que escribí con mi hija, que se llama Historia Económica de la Argentina. Yo cuento todo esto con evidencia y lujo de detalle. No sé si ahí lo tienen al libro, pero además lo pueden ver en mi blog, etc. Bueno, en definitiva, lo que quiero destacar es que mientras yo estaba trabajando en Acción por la República, en realidad desde que yo formé Acción por la República, el peronismo empezó a perder las elecciones, porque ya en el 97 perdió la capital, porque una cosa era el peronismo que tenían los peronistas y que además tenía el ingrediente liberal que aportábamos nosotros, y otra cosa era el peronismo solo, ¿no? Y por supuesto empezaron a perder en el 97 y después terminaron de perder en el 99. Ahora, en ese periodo se produjo la competencia entre Menem y Duhalde por la candidatura presidencial del 99. Y esa competencia fue malísima para el futuro del país. ¿Por qué? Porque Duhalde, desde la provincia de Buenos Aires, como tenía a mano el banco que nunca había privatizado, valiéndose de una prerrogativa del Pacto de San José de Flores, mientras que el grueso de los gobernadores habían privatizado los bancos, como nosotros lo habíamos planteado, y se lo habíamos puesto como condición con motivo de la crisis tequila, porque los bancos provinciales habían sido una de las causas de la vulnerabilidad que teníamos en aquel año. Pero bueno, Duhalde echó manos a todos los fondos del banco, se endeudó con el banco, le quitó los depósitos para financiar un aumento del gasto público y un gran déficit en la provincia de Buenos Aires. Y en realidad Menem le dio la luz verde a los otros gobernadores para conseguir el apoyo de los otros gobernadores, para que los gobernadores hicieran lo mismo, pero como no tenían sus propios bancos, se endeudaran con el sistema bancario, ofreciendo los fondos de coparticipación como garantía. Eso dio lugar o fue la semilla de la crisis financiera que yo intenté resolver en el año 2001 y no llegué a resolver. ¿Por qué? Porque los bancos ahí se dieron préstamos que no iban a cobrar nunca a las provincias. Contabilizaban altos intereses que teóricamente le iban a cobrar a las provincias, pero que las provincias nunca les iban a pagar, por más que estuvieran garantizados por la coparticipación federal, ¿no? Y obviamente cuando los bancos dan préstamos que no van a cobrar, los depositantes, comenzando con los que le habían traído plata de afuera para depositar en esos bancos, los grandes fondos de pensiones que eran los grandes depositantes de los bancos, y luego, siguiendo por otros depositantes, empiezan a retirar sus depósitos porque desconfían de la solvencia de esos bancos, ¿no? Y así se fue generando... Es más, si usted lo permite, digamos, con toda esa situación fiscal de descalabro, porque además los bancos tenían muchos títulos provinciales con estos fideicomisos que usted señala que eran contra coparticipación. Es más, no solo que ahí es cuando aparecen también las cuasimonedas, porque como tenían tan comprometida la coparticipación, tuvieron que y tenían pocos recursos propios, empiezan a emitir las cuasimonedas. Pero hay algo muy interesante. En marzo, el señor Alfonsín, él dice que él no decía de no pagar la deuda, pero qué lindo sería no pagarla, ¿no? Cuando, digamos, el sistema financiero, tal cual usted lo menciona, estaba súper tomado en deuda, en títulos públicos, tanto del gobierno nacional como, digamos, de las provincias. Arranca la corrida y después viene la famosa ley de intangibilidad de los depósitos. Así es, pero el primero que creó dudas sobre si había que pagar la deuda o no fue Duhalde en la campaña electoral. Claro. No así de la Rúa, que prometía continuar con las políticas anteriores y nunca puso en duda el pago
de la deuda, pero Duhalde sí la ponía en duda. Duhalde no. Bueno, está bien, pero yo no estoy hablando del caso de la Rúa. Estoy diciendo, digamos, la actitud de Alfonsín, que era un gran referente dentro de la alianza, ¿no? Claro, bueno, el gran problema para Alfonsín, para mi criterio en ese momento, es algo que va a ser un gran problema para Alberto Fernández y para el actual gobierno, y es tener a un personaje como Leopoldo Moró cerca. O sea, Leopoldo Moró es posiblemente el dirigente más destructivo de un buen orden económico y social en la Argentina. Es un personaje realmente muy peligroso y muy nefasto, y yo creo que Alfonsín se dejó influir por Leopoldo Moró, que era el que realmente llevaba ahí la batuta para crearle infinita cantidad de problemas a De la Rúa, y por supuesto cuando yo me incorporé decidieron que bueno, iban a terminar conmigo, y si necesitaban terminar con De la Rúa también para terminar conmigo, no importaba, porque a ellos en realidad no sé qué es lo que les importaba, pero sí querían que fracasáramos. Pero le paso un dato de color, profesor, le paso un dato de color. Ayer Moró, digamos, mandó un tuit verdaderamente lamentable, donde a favor de la expropiación de Vicentín, a favor de la expropiación de Edesur, bueno, justamente todo lo que usted está diciendo. Y lo traigo al caso, ¿sabe por qué? Porque en realidad Moró es el ex suegro de Leandro Santoro. O sea, Leandro Santoro estaba casado con la hija de Leopoldo Moró. O sea, con lo cual, y que se autodefinen radicales alfonsinistas, porque dicen que ser alfonsinista es más que ser radical. Es muy interesante eso, porque hoy ese chico es, digamos, una de las personas que le hablan al oído al presidente Alberto Fernández y le contamina por donde pisa todo con su visión prácticamente comunista, por decirlo de alguna manera. Por eso me parece interesante mencionar esto, porque esa gente hoy está cerca de Alberto Fernández. Sí, sí, bueno, y Moró, al que le dan tremenda prensa en C5N y en los distintos canales que tratan de apoyar al gobierno, es prácticamente un vocero de Cristina, ¿no? Y de la vicepresidenta, pero, y bueno, Leandro Santoro se muestra como asesor de Alberto Fernández. Y creo que la hija de Moró también está en exactamente. la legislatura o algo. No, realmente es una familia temible, ¿no? Bueno, este Leopoldo Moró jugó un rol muy desestabilizante en el año 2001, ¿no? Dentro del gobierno radical. Pero no, le digo, también hubieron personajes desestabilizantes que incluso han estado en el PRO, como por ejemplo la señora Carrió, ¿no? Yo no quiero tirarme en contra de ella, pero la verdad es que nunca trabajó, por lo menos en esa época, para ayudar a que el gobierno pudiera resolver los problemas, ¿no? En fin, hay muchísimas cosas que les podría contar de ese periodo, pero lo interesante, y es relevante para lo que está pasando ahora, es que estábamos con todo esto, no solo fue una crisis financiera, sino que se transformó en una crisis de deuda, porque obviamente los acreedores perdieron confianza en Argentina y ya no había forma de conseguir refinanciación normal de la deuda, y había que ir a una reestructuración de la deuda. En esa época no existían los mecanismos que ahora sí existen en los bonos, las cláusulas de acción colectiva, pero logramos, con aportes que nos hicieron tanto del Tesoro de Estados Unidos como del Fondo Monetario y algunos amigos míos, economistas muy prestigiosos como Jacob Frenkel, armar un esquema muy bien pensado que Horacio Liendo lo puso en blanco y negro y proyectó los instrumentos que había que hacer, y la verdad es que hacia el 30 de noviembre del 2001 habíamos logrado reestructurar
más del 50% de toda la deuda pública, ¿no? Era la que tenía que ver con el sistema financiero local. Con el sistema financiero local, con los fondos de pensiones y con muchos tenedores de bonos aquí de la Argentina que entendían la situación y que aceptaron entregarlos al gobierno contra lo que se llamaba el préstamo garantizado. Es decir, ellos se transformaban en unos acreedores de la Argentina con una tasa del 7% de interés, alargando los plazos y con garantía de impuestos de que se le iba a pagar esas deudas. Y lo interesante de ese mecanismo es que quedaba el gobierno para la mayor parte de los bonos con el poder de voto para que en una segunda oferta de canje que íbamos a hacer para todos los tenedores que no habían entrado en esta primera etapa, y esa la teníamos que hacer siguiendo los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores de los distintos países, en particular la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, por lo cual no la podíamos anunciar antes, teníamos que primero tener escrito el prospecto, pero la idea era que ahí íbamos a utilizar unas cosas que se llaman cláusulas de salida consentida, que con un 66% de los votos, que para la mayoría de los bonos ya los teníamos, en base a la primera etapa de la reestructuración, íbamos a conseguir que todos se presentaran a ese canje, y eso iba a permitir alargar todos los plazos en 3 años y despejar en los próximos 3 años de todo tipo de vencimiento y bajar las tasas de interés al 5% anual, desde niveles que eran mucho más elevados. Era una economía muy importante de la factura de intereses que entre las provincias y la nación se estaba pagando, eran muy altos en ese año 2001. De esa forma se aseguraba que el déficit fiscal iba a ser 0 en el año 2002. En medio de ese proceso... Le hago una nota al pie de página, profesor, porque cuando usted lanzó la ley de déficit cero, era déficit cero en serio. Es decir, era déficit cero en la línea financiera. Es decir, después del pago de intereses, porque durante el macrismo se lanzó una ley de déficit, un objetivo de déficit cero que hablaba en términos de resultado primario, y eso no es déficit cero. Claro, bueno, el resultado primario a lo largo de toda la década del 90 y incluido el año 2001, siempre fue 0 o positivo. Es decir, nunca tuvimos déficit primario. El déficit que se fue acumulando, y en particularmente el déficit muy alto del año 2001, tenía que ver con la factura de intereses. No tanto los intereses sobre la deuda externa, sino los intereses sobre esas deudas que se habían acumulado con los bancos, que eran intereses altísimos, ¿no? En fin, y todo eso se resolvía con la reestructuración de la deuda, y estábamos a 2 meses de completarla. Ahí el Fondo Monetario Internacional, el director gerente, por una cuestión de enfrentamientos con Bush, que no viene al caso ahora entrar a explicar en detalle porque tomaría mucho tiempo, cometió un error de no desembolsar un dinero que estábamos esperando en el mes de noviembre, y eso, más unas expresiones que tuvo Ann Kruger desafortunadas, aunque no las hizo con mala intención, sobre un sistema de reestructuración de deuda soberana que ella estaba proponiendo y que hablaba de controles de cambio. Entonces todo eso nos llevó a una corrida muy fuerte y nos obligó a poner el corralito, en el sentido de una restricción al retiro en efectivo de dólares de los bancos, pero permitiendo que pudieran utilizarse los dólares para pagos a través de transferencias, tarjeta de crédito, etc. Ahora, yo les expliqué a los dirigentes, me acuerdo no solo a De la Rúa, a Alfonsín, a Dualde y a todos los principales gobernadores, qué es lo que estaba pasando y que tenían que apoyarnos
para poder torcerle el brazo a Köhler y poder llegar a la reestructuración completa de la deuda y resolver el problema. Después de eso podíamos levantar totalmente el corralito porque íbamos a tener desembolsos que inexorablemente iba a tener que pagar, entregarnos el Fondo Monetario, con lo cual íbamos a tener capacidad para devolver depósitos bancarios, incluso en efectivo. Bueno, la cuestión es que en lugar de apoyarnos, ahí se pusieron a organizar los disturbios que llevaron a la caída del gobierno el 19 y 20 de diciembre. Yo sigo sosteniendo que ese fue un golpe institucional. Por supuesto que la gente que protestaba tenía razones para protestar, pero la organizaron, sobre todo las columnas que venían del Gran Buenos Aires, y para terminar en una desestabilización total del gobierno. Ahí, por supuesto, en lugar de apoyarlo a De la Rúa, los radicales le echaban más leña al fuego. No todos los radicales, había gente que todavía lo apoyaba, pero los tipos Leopoldo Moró y compañía lo que querían era que cayera no solo Cavallo, sino De la Rúa también. Pero ahí lo interesante es que los que estaban fuertemente endeudados en dólares, que no eran pequeñas y medianas empresas ni familias, sino grandes empresas, lideradas por este señor de Mendiguren, que era presidente de la Unión Industrial, encontraron la oportunidad de convencerlo a Duhalde, que obviamente no entiende nada de nada en estos temas. No sé bien cómo lo convencieron, pero lo convencieron de la famosa especificación compulsiva de la economía, que esa fue la verdadera destrucción del régimen monetario y de toda la base contractual de la economía, y es lo que provocó una devaluación que llevó el precio del dólar de 1 peso a casi 4 pesos por allá por septiembre. Eso exactamente, tocó 3,98 en septiembre. Ahora, el grave daño que se le estaba causando a todo el pueblo, porque eso provocó tremendas caídas del salario real, aumento de la desocupación, aumento de la pobreza, y por supuesto provocó ese solo año 42% de inflación con los salarios y las jubilaciones virtualmente